bendiga, bienvenidos a esta nueva sesión. En la sesión anterior les estuve platicando un poco acerca de la aparición de este ser llamado el Anticristo. Este personaje que va a tener su origen según Apocalipsis capítulo 13, va a tener, es su origen diabólico, pero también tiene su origen en el Imperio Romano, en la última parte o en la última fase del Imperio Romano. Va a tener su origen en una alianza de 10 naciones y que en este caso él va a enfocarse en la destrucción, la persecución del pueblo de Dios, o sea, la nación israelita. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de los programas que Dios ha introducido: el programa judío, el programa gentil, la iglesia. Ya vimos, como estamos viendo esta profecía de las 70 semanas, y ya comentamos de las primeras 7, ya comentamos las 62 semanas que seguían, pero como vemos, a partir de la muerte de Cristo para acá, la iglesia, este programa que ya estaba anticipado, porque pues ya estaba profetizado, la salvación de los gentiles. Si lo vemos, por ejemplo, nosotros, nada más para mencionar uno, allá en Génesis 12, dentro del marco del pacto abrámico, en el versículo 3, el Señor le dice a Abraham: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que vemos que hay dentro del pacto abrámico hay una cláusula que dice: serán benditas en toda la familia de la tierra, y ahí ya está dicho que los gentiles, en este caso, los alcanzaría la salvación, serían salvos. Pero también en la profecía de redención, la promesa de redención, en Génesis 3:15, donde el Señor le dice a la serpiente: tú le mordiste el calcañal a la raza humana, a la mujer heriste con el pecado, pero de la simiente de la mujer se va a levantar alguien que te va a aplastar la cabeza. Entonces, hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que iba a venir, o que vino a redimir a la raza humana. Entonces, vemos que la iglesia, aunque más adelante nos vamos a enfocar de lleno en ella, la iglesia es un paréntesis, ya lo comentamos, pero se va a cerrar ese paréntesis y ya viene la semana número 70, que es la semana de la aparición del Anticristo, la semana de la gran tribulación. Van a ser 7 años de sufrimiento, es un juicio bastante largo. En estos 7 años, como vimos, va el Anticristo a hacer alianza, o sea, su forma de ganar a las personas va a ser a través de los acuerdos, a través del lenguaje político, un lenguaje convencedor, pero va a ser un lenguaje mentiroso porque es un engendro del diablo, y es una situación de insensatez a creerle a Satanás. A Satanás, pues, no hay que creerle. La Biblia dice que es mentiroso y padre de mentira, así que a Satanás no hay que creerle ni los buenos días, decía uno, ¿no? Entonces, quiero avanzar ahorita un poco sobre lo que va a tener lugar en la gran tribulación. Le leí en la sesión anterior Mateo 24:21.
Y se los leo otra vez aquí en esta sesión porque dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, la gran tribulación es un tiempo de 7 años de sufrimiento y que no tiene precedente. O sea, en la historia no ha habido, como dice el Señor Jesucristo, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es algo que no tiene comparación. También les comentaba en una sesión anterior que en la gran tribulación van a haber unos juicios narrados en Apocalipsis capítulo 6. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 está narrado ese periodo o lo que va a pasar en ese periodo. Y entonces, en el capítulo 6 de Apocalipsis ya se habla de los 7 sellos. Apocalipsis capítulo 6 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hablando en este caso de los siete sellos. Y empieza diciendo este capítulo, dice, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le daba una corona, y salió venciendo y para vencer. Hay muchas posturas con respecto a quién es este jinete, este personaje que viene en un caballo blanco, que el jinete que lo montaba tenía un arco, tenía una corona y dice que salió venciendo y para vencer. Hay varias corrientes, ideas. Pero en este caso, si hablamos de la gran tribulación o del principio de la gran tribulación, el Señor Jesucristo no se va a aparecer al principio de la gran tribulación. El Señor Jesucristo se va a aparecer hasta el final de la gran tribulación. Y el Señor Jesucristo, en su primera venida, vino a salvar, vino a morir, vino a sufrir. En la segunda venida, que también la vamos a enfocar, en la segunda venida, Él viene a juzgar y a reinar. Entonces, el Señor Jesucristo, en su segunda venida, visible, personal, que todo ojo le verá, que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y que provocará un desorden en el cosmos. Entonces el Señor no viene a sufrir, no viene a dialogar o a tratar con la raza humana en forma de diálogo, de pacto, no. Él viene ya a juzgar. ¿Por qué? Porque a la raza humana el Señor le ofreció una alianza, un pacto, el nuevo pacto. El nuevo pacto que fue sellado con la sangre de Jesucristo y que el testador es nuestro Señor Jesús. El Señor, a través de este sacrificio, de la muerte de su Hijo Jesucristo, le ofreció al ser humano una alianza, un pacto. Pero el ser humano prefirió y va a preferir hacer una alianza con el anticristo, con el diablo, con la mentira, con la falsedad.
y rechazó a Jesucristo. La verdad la rechazó. Entonces el Señor Jesucristo no se aparece al principio de la gran tribulación para conquistar de manera pacífica a los seres humanos o a las naciones. No. Por eso, este jinete que aparece aquí con un caballo blanco es el anticristo. ¿Y por qué caballo blanco? Bueno, recuerde que el demonio utiliza el camuflaje para aparentar algo que no es. Dice la Biblia que se transforma en ángel de luz para engañar, para seducir a las personas. Se presenta como algo inofensivo, como un ser inofensivo. Él se presenta como alguien que no hace daño, que quiere ayudar a las personas. Así se presenta. Así se presenta a través de la hechicería. Así se presenta a través de la brujería. Así se presenta a través del espiritismo. Así se presenta a través de la religión pagana. Así se presenta el demonio. Por eso, este ser que aparece y que es descrito en este primer sello es el anticristo. Y si tiene, en este caso, si viene camuflado por el caballo que es blanco, y en este caso trae un arco, pero un arco no con la intención de guerrear, quiere decir que este personaje viene con la intención de introducirse en la humanidad a través de convencerlos de manera pacífica, sin guerra. Y además es un líder, porque la corona representa precisamente que tiene un liderazgo, tiene un poder, tiene un gobierno. Entonces va a ser, ahora sí, va a ser un ser irresistible. Va a ser un ser irresistible porque dice la palabra del Señor que salió venciendo y para vencer. O sea, las naciones van a caer en su argucia, en su artimaña. Van a caer en su lenguaje, en su lengua de convencimiento, de engaño, de mentira, de seducción. Va a caer la gente en este tipo de cosas. Así que de manera pacífica, aunque vamos a ver en el transcurso de estos capítulos de Apocalipsis, a partir del capítulo 6, que va a haber naciones, como naciones, escuche bien, como nación, va a haber naciones que no van a querer aceptar los pactos o las alianzas que el anticristo va a ofrecer. Y a esas naciones que lo van a resistir, que no van a estar de acuerdo con él, a esas naciones el anticristo le va a hacer guerra, le va a hacer la vida imposible. Pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de estas sesiones. Dice la palabra del Señor en los versículos, hablando del segundo sello, en Apocalipsis 6, 3 y 4, dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este caballo es el de la guerra. Y como decía, el anticristo va a tener naciones que se van a oponer a sus planes, a sus pactos. Pero también hay que ver algo, el panorama que va a permear en ese tiempo. El anticristo va a tener el control, vamos a decirlo así. El diablo va a tener el control de todo. Como dice el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, del Espíritu Santo, ya no van a estar los que se oponen a las obras de Satanás. Ya no van a estar.
Ya no van a estar. La iglesia, que es ahorita la luz del mundo, la sal de la tierra. La iglesia que es la que predica, enseña los valores emanados del corazón de Dios, de la mente de Dios, emanado de las Sagradas Escrituras. La iglesia ya no va a estar. Y entonces el panorama va a ser un panorama, un ambiente controlado completamente por Satanás, dominado por Satanás. Así que donde quiera va a haber odio, porque la Biblia dice que Satanás es homicida. Y entonces el odio va a permear en el ambiente de tal manera que a la gente se le va a ver como enemigos y cada quien va a entrar ese espíritu de confusión, todos contra todos. Así que guerra en el hogar, guerra en las colonias, guerra en la sociedad, guerra entre las naciones. Va a ser un ambiente de hostilidad lo que va a permear en ese tiempo, ¿no? Donde el enemigo, a través del anticristo, va a tener el control. La traición, la Biblia dice que los hijos traicionarán a los padres traicionarán a los hijos. Estamos hablando de ese tiempo de la gran tribulación. Así que hay un ambiente de hostilidad, de guerra, de odio entre la gente que en ese tiempo viva sobre la tierra. Y voy a mencionarles un sello más. Ya les hablé del primero, del segundo. Voy a mencionarle el tercero y ahí vamos a terminar nuestra sesión de hoy. Dice los versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, Dios, ¿verdad?, teniendo misericordia de la humanidad en ese tiempo, pues va a dejar que todavía haya alimento. Pero dice la palabra del Señor que, bueno, hablando del tercer sello, que es el del hambre, el de escasez de alimentos. Entonces, en ese tiempo, aunque como dice alguien por ahí, ya se oye trotar el caballo, ¿no? Ya se oye trotar el caballo. ¿Por qué? Porque hay en diferentes naciones o lugares, hay escasez de alimento. Cuando un producto sube de precio, es porque hay escasez del mismo. Pero la escasez de alimentos se va acentuando cada día que hay más contaminación, que hay más deforestación. Se va acentuando cada día más que hay desorden climático, va acentuándose. Pero en ese tiempo, la tierra va a estar abandonada. Los campos de cultivo van a estar abandonados. Pero también va a haber mucha contaminación de radioactividad. Eso lo vamos a ver en el transcurso de ¿verdad?, de estas sesiones. Les estoy mostrando lo que va a pasar en la gran tribulación. Por eso Jesucristo dijo que la gran tribulación no tiene precedente, porque el sufrimiento que habrá en ese tiempo es un sufrimiento que no tiene comparación. Eso lo dijo el Señor. Así que no estamos hablando en la gran tribulación de un panorama de paz o de un panorama de abundancia o de un panorama de certeza o de seguridad. No, estamos hablando de un panorama de incertidumbre,
de escasez alimentaria, de hostilidad. Estamos hablando de un ambiente que, aunque el anticristo va a estar, entre comillas, gobernando de manera pacífica, sin embargo, es un hervidero de odio, de hostilidad, porque él mismo lleva una intención mala, perversa, para la humanidad y sobre todo para la nación israelita o para los judíos que vivan en ese tiempo. Dios les bendiga y en la próxima sesión seguiremos comentando sobre la semana número 70.